se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por ser parte de la transmisión en este primer domingo del mes de septiembre. Nos da mucho gusto que usted esté compartiendo con nosotros en esta mañana. Y en verdad, pues, estamos en este mes con una nueva serie de enseñanzas que hemos titulado Deja que Dios te utilice. Y para que Dios use nuestra vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos viendo algunos frutos importantes del Espíritu Santo, como también otro tipo de características en la vida cristiana que son necesarias para que Dios use nuestra vida, para que Él nos utilice. Y estamos tomando ejemplos de la Biblia de personas que con esas características, como vimos el miércoles, la benignidad, Dios usó grandemente a Bernabé. Ahora vamos a tomar el ejemplo de Caleb. Entonces, vaya preparándose usted, preparando su Biblia, vaya ubicándose inclusive en el capítulo 13 de Números, que es donde vamos a estar yendo a nuestro texto, Números 13 y también Números 14, para hablar en esta mañana acerca de las convicciones de Caleb. Entonces, mientras usted se prepara, va alistando su Biblia, acomodándose ahí también en su lugar, porque vamos a tener un tiempo de cánticos, de alabanzas, ¿verdad? Primero que todo, quiero recordarles, mis hermanos, que estamos pues a la expectativa de lo que las autoridades de salud y del gobierno nos indiquen con respecto a la reapertura de los templos.
Ahorita estamos en la faceta del 31 de agosto al 8 de septiembre, ¿verdad? En un periodo de transición. Del 9 en adelante va a cambiar. Entonces, pues, estamos creyendo, si Dios lo permite, que para la segunda quincena del mes de septiembre, es decir, para el tercer domingo de septiembre, tendríamos la reapertura. Pero vamos a ver todo lo que se nos comunica en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Mínimo quedarían este domingo y el próximo para conectarnos a través de las transmisiones. Mínimo, ¿verdad? Luego dependería de lo que nos indiquen las autoridades para ver cómo procedemos. Por supuesto, nos estamos preparando para ese momento y esperamos que ya cuando sepamos, pues usted también pueda seguir las instrucciones, importantísimo, para que podamos cumplir con las diferentes instrucciones, el protocolo que se nos da para poder cumplir con la orden sanitaria. Entonces, tomemos en cuenta estas cosas, hermanos, estemos siempre orando, ¿verdad?, para que Dios sea quien nos dirija y controle todo. Y por supuesto, usted siga fiel, así como lo está haciendo, a través de las transmisiones. Por lo tanto, prepárese entonces ahora para que alabemos al Señor en un tiempo de cánticos preciosos, para que le demos la gloria y la honra a Dios. Cantemos entonces al Señor en este momento. Mis hermanos, y antes de dar inicio al tiempo de las alabanzas, le recuerdo y le invito para que en este momento usted comparta esa transmisión con otras personas desde la plataforma en que nos esté viendo, para que más familias, para que más personas tengan la dicha, la bendición de conocer y escuchar de la palabra de Dios. Hágalo, lo invito, lo animo para que lo haga en este momento, antes de iniciar con el tiempo de las alabanzas, y recordándole que de su hogar siga firme en oración, para que juntos podamos estar pronto acá en la casa de nuestro Dios. Los invito para que cantemos Él te sostiene. Cantemos. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarás. No es fácil no ponerse de pie y creer. Cuando solo estés, recuerda que Él va contigo, un camino abriga tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor, levanta tu voz. No es fácil. No es fácil no ponerse de pie y creer. Cuando solo estés,
Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. Oh, 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 no te dejará caer. Oh, 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 no te dejará caer. Y ahora, antes de quedar con el mensaje, vamos a cantar Debo correr. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí, pero en su nombre yo he de vencer y correré, correré hasta llegar. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. Puede parar hasta llegar a las mansiones que Él preparando está para todo aquel que cree en Él, que lucha y firme se guarda en su verdad. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. En este momento, mis hermanos, quedamos con nuestro pastor. Muy bien, les había solicitado que usted tomara su Biblia y fuéramos juntos al libro de Números, el capítulo 13, para estar viendo a Caleb como un hombre de
convicciones. Mientras usted se ubica allí en la porción, qué importante es que los medios de comunicación, ¿verdad? Llámense estos los periódicos escritos, la radio, la televisión, el internet, etcétera, los diferentes medios de comunicación y especialmente aquellos que nos informan acerca de las noticias que suceden en nuestro país como también en el mundo entero. Estos son los medios responsables de informarnos. Estas personas pues tienen esa responsabilidad de hacerlo, de darnos las noticias, pero hay algo muy importante. Este tipo de personas tiene que tener mucho cuidado de que a la hora de transmitir una noticia no prevalezca la opinión personal, no prevalezca los sentimientos que puedan influirles para afectar la información. Bueno, ¿cuál es la razón de analizar esto? Que en este capítulo 13 de Números, en el texto que vamos a estar ahorita ubicando, vamos a observar cómo la influencia de estos enviados a reconocer la tierra de Canaán afectó totalmente a un pueblo, afectó completamente para hacerles cambiar de parecer. Lo que estos informantes comunicaron afectó totalmente a todo un pueblo para las decisiones que iban a tomar. Entonces, empecemos leyendo versículos 1 y 2 del capítulo 13 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vamos a brincar ahora al versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. En primer lugar, mis hermanos, notemos esta misión que le encomienda Jehová Dios a Moisés para ir a inspeccionar, para ir a ver la tierra prometida antes de que todo el pueblo entrara. Definitivamente el pueblo estaba ya listo para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Ya habían dejado Egipto desde hacía un tiempo atrás y habían recorrido un poco allí por el desierto y estaban listos para entrar en la tierra prometida. Pero Dios les dice que tenían que escoger un hombre de cada tribu, un príncipe, una persona importante, para que fuera enviado en una misión de reconocimiento a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces eran 12 espías, 12 hombres que iban a hacer este reconocimiento, uno de cada una de las tribus de Israel. Ahora, ¿qué era exactamente la misión de estos hombres? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Bueno, ellos tenían que averiguar cómo era la tierra. Esta tierra, si era buena o si era mala, si era fértil, si tenía buenas
cultivos, cómo era el pueblo que habitaba en estas tierras, si era un pueblo débil o fuerte, si era mucho, numeroso o era poco, cómo eran las ciudades, si eran amuralladas o estaban desprotegidas. Todo esto era lo que ellos tenían que observar y pasar un reporte. Esa era la misión a la cual se les había encomendado a estos 12 espías. Entre estos 12 espías hay dos que hacen la diferencia, hermanos. Uno de ellos era Oseas, hijo de Num. Esto lo encontramos ahí en el versículo 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Este Oseas, en el versículo 13, nos dice que Moisés le cambió el nombre. Veamos versículo 16 de ese capítulo 13. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces Josué no le llamó Oseas, Moisés no le llamó a Oseas por ese nombre, sino que se lo cambió por Josué. Entonces este era uno de esos 12 espías. Y también juntamente con él, en el versículo 6, nos dice que iba Caleb de la tribu de Judá. Caleb de la tribu de Judá, hijo de Jefone. Entonces, estos dos hombres parece que en realidad se respaldaban uno al otro. En otras palabras, estos tenían una convicción fuerte, confiando y creyendo lo que Dios les había prometido. Ahora, el propósito por el cual Dios envió a estos espías a reconocer la tierra no era para que le metieran miedo al pueblo, por supuesto que no. Este no era el propósito. El propósito más bien era lo contrario, darle seguridad, comunicarle al pueblo que la tierra era tal como Dios lo había prometido, una tierra que fluía leche y miel, y que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Eso fue lo que se esperaba que estos informantes comunicaran. Sin embargo, como vamos a leer más adelante, definitivamente la manera de pensar de los otros 10 cambió totalmente la mentalidad del pueblo. Por eso es que le decía al comienzo que hay que tener mucho cuidado con los informantes, los comunicadores, los periodistas y estas personas que están comunicándonos noticias, porque ellos deben de apegarse a una realidad, ¿verdad? No comunicar sus opiniones y sus criterios, sino realmente lo que están observando. Bueno, ¿cuál fue el informe que dieron estos enviados por Moisés, estos espías? Sigamos leyendo a partir del versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Paremos allí. Notemos por favor qué fue lo que los hombres dijeron cuando regresaron después de 40 días de haber inspeccionado la tierra. Todos los espías, los 12 espías, hasta aquí estuvieron de acuerdo en que la tierra era buena en gran manera, de que en verdad era una tierra fértil, y traían las muestras, ese gran racimo de uvas que entre dos personas lo iban cargando, higos y otras cosas más, para mostrar que en realidad era una tierra que fluía literalmente leche y miel en cuanto a la productividad. Sin embargo, después de esto, vamos a ver cómo 10 de esos 12 espías dijeron que las dificultades, los problemas, las adversidades eran demasiado, que la gente que habitaba allí era muy fuerte, eran gigantes,
y vivían en ciudades amuralladas, lo cual hacía imposible que ellos llegaran a poseer esa tierra. Notemos versículos 28, por favor. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Como podemos ver, hermanos, aquí se divide la opinión, se divide el informe. Tenemos a 10 espías que rotundamente dijeron no, negativamente dijeron no podremos. No pensaron en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, en la provisión de Dios. No creyeron que así como Dios los había libertado del poder, del dominio de los egipcios, podía también entregarles la tierra que Dios les había prometido. El informe fue totalmente negativo, totalmente indispuso a todo el pueblo, el testimonio de estos 10 espías. Pero Caleb y Josué dijeron que Dios podía darles la victoria a pesar de las dificultades, a pesar de que en realidad sí existían gigantes y que sí habían ciudades amuralladas. Entonces sí, podemos. ¿Por qué dijeron Caleb y Josué esto? Precisamente por ese ingrediente, mis hermanos, que es necesario en la vida nuestra para que Dios pueda usarnos: nuestras convicciones. La convicción de Caleb y de Josué era de que Dios podía entregarles esa tierra. No dudaron, no temieron, no desconfiaron del poder, de la protección y de la provisión de Dios. Ahora, la forma en que el pueblo reaccionó ante el informe de los espías es típica de hombres que no tienen fe, de personas que no tienen convicciones firmes. Notemos por favor el capítulo 14, versículo 10. 14:10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Apedrear a quién? A Josué y a Caleb. ¿Cuándo? Cuando ellos les dijeron que sí podían. Notemos el versículo, devolvámonos por favor allí, para ver cuál era la convicción de Josué y de Caleb. Versículo 6 dice, en el capítulo 14: y Josué dijo, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apoderado de ellos, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esta era la convicción de Josué y de Caleb. Vamos a poder lograrlo. Vamos, confiemos en Dios, creamos en Dios. Pero la multitud dice que habló de apedrearlos. Esta es la forma, como le dije anteriormente, en que el pueblo reacciona ante una influencia negativa, que fue precisamente lo que el resto de los 10 espías le transmitieron al pueblo de Israel. Es típico
en una persona que no tiene fe, que no tiene convicciones fuertes en el Señor, reaccionar carnalmente, dudar, enojarse, etcétera. En lugar, en verdad, de agradecerle a Dios, no solamente por el hecho de que los había librado de la esclavitud en Egipto, sino porque les estaba cumpliendo las promesas, en lugar el pueblo de agradecerle a Dios por su bondad, lloraron. Lloraron inclusive sin que todavía las dificultades llegaran. Estaban previendo, estaban suponiendo que podían enfrentar problemas serios cuando intentaran tomar la tierra de Canaán. Note el capítulo 14, versículo 1, 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Qué lamentable definitivamente es que creyeron más la influencia de los 10 espías, la influencia negativa que les hacía dudar de Dios, desconfiar de sus promesas, que la influencia positiva o las convicciones fuertes en Dios que Josué y Caleb estaban tratando de transmitirle al pueblo. Esto es algo, mis hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Definitivamente, cuando una persona es de convicciones débiles, no tiene convicciones fuertes en el Señor, puede influir en otros para hacerlos dudar de las promesas del Señor, para hacerlo que desconfíen, que se atemoricen, que duden, que no tengan fe en Dios. Y eso es lo que lograron hacer estos 10 espías. Todo el pueblo empezó a hablar mal, a quejarse, a renegar. Perdieron de vista las bendiciones que Dios les estaba dando, les había dado y les iba a dar, y empezaron a dudar. Empezaron a renegar, a blasfemar contra el nombre de Dios. Por el contrario, estos dos hombres, Josué y Caleb, mostraron una firme convicción en que le creían a Dios y que estaban seguros que Dios les iba a dar la victoria. Lamentablemente, cuando una persona fluctúa, vive en una vida inconstante, y a esto es lo que lo lleva a una vida sin convicciones fuertes, hay consecuencias trágicas que va a traer a la vida de una persona como también a su familia la falta de convicciones en Dios. Note en los versículos 22 del capítulo 14, consecuencias que vinieron por desconfiar, por dudar de Dios. Dice versículo 22 del capítulo 14: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Note por favor cómo vino las consecuencias, el castigo por la falta de creerle a Dios, de confiar en el Señor. Dice que toda esa gente no iba a entrar en la tierra prometida. No verían esa tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Notemos allí
a partir del versículo 28 sigue diciendo las consecuencias, el castigo que les iba a venir. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme el número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Qué lamentable la falta de creer en Dios, la falta de confiar en Dios, les trajo consecuencias serias al pueblo de Israel. Note algo, el anuncio del castigo a los israelitas incrédulos se produjo en cierto momento, pero la ejecución, el cumplimiento de ese castigo iba a tener lugar durante un periodo de 40 años. 40 años. Definitivamente, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos, de muchas veces de dudar y de no hacer lo que Dios nos dice en su palabra, de no creerle a Él, de no confiar en Él. ¿Cómo puede esto afectar a toda nuestra familia, nuestro hogar, nuestra descendencia? El pueblo de Israel iba por cada día que estos enviados, estos espías anduvieron reconociendo la tierra, 40 días, cada día iba a equivaler a 1 año. Entonces, por 40 años, toda esta generación iba a estar en el desierto hasta que fueran muriendo, hasta que fueran quedando allí postrados, hasta que definitivamente murieran y no vieran el cumplimiento de las promesas. Y quienes iban a entrar eran los hijos de estos, los que ellos decían que iban a hacer presa, fueron los que llegaron a poseer la tierra prometida. Entonces el castigo fue sumamente duro, y es que así es, una vida inconstante, una vida que anda fluctuando, que no es fiel a Dios, que está un tiempo en los caminos del Señor, un tiempo sirve, un tiempo está en la iglesia y otro tiempo está en el mundo, apartado de Dios, viviendo conformado a este mundo. Esa es una vida inconstante, una vida que muestra que no hay convicciones fuertes de la persona. Eso trae consecuencias serias a la vida de una persona y a la vida de su familia completa. Por el contrario, notemos las recompensas que iban a venir para Josué y para Caleb. Desde ese mismo versículo 24 que ya leímos, nos dice la palabra de Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu que el resto del pueblo, que el resto de los otros espías, otro espíritu tuvo este hombre. ¿Cuál fue ese espíritu? De ir en pos de mí, dice Dios. Decidió ir en pos de mí. Entonces, como confió, como creyó, como obedeció, como siguió al Señor, yo le meteré en la tierra donde entró, donde él fue a inspeccionar. Voy a meterle a él y a su descendencia, la tendrán en posesión. Y veamos el cumplimiento de esta promesa en Josué capítulo 14. Vamos a ir allí al libro de Josué, el capítulo 14, para ver ese momento, ese cumplimiento 40 años después. En 40 años la generación incrédula quedó postrada en el desierto, murieron todos.
no gozaron de las bendiciones y las promesas de Dios. 45 años después, Caleb recibe lo que Dios le había prometido porque le creyó a Dios, porque confió en Dios, porque fue un hombre de convicciones fuertes, siguiendo al Señor y confiando plenamente en su palabra. Dicen entonces los versículos del 6 en adelante del capítulo 14 de Josué. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Definitivamente, Caleb tenía otro espíritu diferente al resto del pueblo, al resto de los 10 espías, otro espíritu, un espíritu que se dejaba guiar por el Señor, de obediencia, un espíritu de creer a Dios, de fe. Esto era de sumisión al Señor, esto era lo que caracterizaba a Caleb. Mientras los israelitas poseían un espíritu de rebelión, un espíritu de desobediencia, un espíritu de incredulidad, para no confiar en Dios, el espíritu de Caleb era un espíritu de obediencia y sumisión a Dios. Caleb confió en que Dios le daría la victoria a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, pero él fue un hombre fiel, él fue un hombre de convicciones, le creyó a Dios y actuó en base a esa fe. Qué precioso, hermanos, ver cómo se expresa aquí, 45 años después, Caleb diciendo que tal como era de fuerte cuando fue enviado, estaba ahora con 85 años de vida. Imagínense el vigor, la fuerza de este hombre que confiaba en el Señor. Definitivamente uno puede ver la recompensa, la bendición que Dios le dio, porque Caleb fue un hombre de convicción fuerte. Igualmente, por supuesto, Josué había sido puesto como el líder, el sucesor de Moisés. No dudamos entonces que Josué, igual que Caleb, fueron hombres de convicciones firmes, fueron hombres fieles en confiar las promesas de Dios. Y estaba al mando, en el liderazgo, en el caso de Josué. Pero este Caleb entonces lo hallamos aquí, igualmente un hombre leal a Dios, que no dio la espalda al Señor cuando la situación se puso difícil, cuando la opinión pública del resto del pueblo estuvo contra él al punto que los querían apedrear, él se mantuvo fiel, leal al Señor.
Mis hermanos, eso es una persona de convicciones firmes. Uno puede ver que ese tipo de personas es las que Dios ocupa para utilizar en su obra, para inspirar a otros, para motivar a otros, para desafiarlos, para que pongan su confianza en el Señor. Es ese tipo de personas con unas convicciones como la de Caleb que Dios ocupa en su obra. Servidores, personas comprometidas, personas constantes. No puede Dios usar una persona, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy quiere hacer, mañana no. Hoy quiere seguir la voluntad de Dios, mañana no. Hoy se compromete a servir, mañana abandona. Ese tipo de personas, es personas que no tienen una convicción fuerte. Una persona de convicción fuerte es aquella que permanece fiel. Es aquella que no le da la espalda a Dios por cualquier cosa. Que no se aparta a pesar de que vengan situaciones difíciles. Quiero decirle que a menudo los creyentes que tienen convicciones firmes son objeto de crítica. Tal vez no caen muy bien a la mayoría. Lo ven como personas, inclusive sapos, ¿verdad? O personas allí que les gusta pasar la brocha. Pero no es así. Aquella persona que tiene convicciones firmes va algunas veces a caer mal, a enojar, a hacer que otras personas se molesten e inclusive hablen mal, como sucedió con Josué y Caleb. Sin embargo, uno puede ver que Dios usa a personas con convicciones firmes para que se pongan en la brecha en favor de los demás. Dios usa a ese tipo de personas leales, sumisas, que están dispuestas a hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿usted quiere que Dios use su vida? ¿Que Dios le utilice? Necesita tener convicciones firmes, convicciones fuertes, como las que tuvo Caleb y Josué. De esa manera, 45 años después, Dios cumplió su promesa en Caleb, mientras el resto de las personas todas perecieron en el desierto, porque dudaron, porque desconfiaron, porque no tuvieron convicciones fuertes para creer lo que Dios les había prometido. Usted y yo podemos hacer la diferencia. En estos tiempos donde hay tanta incertidumbre, tanto temor, donde hay tanta duda, si seguimos creyendo y confiando en el Señor y haciendo lo que Él nos dice en su palabra. De esa manera va a utilizar nuestra vida, de esa manera usted y yo vamos a ser testimonios de la gracia de Dios y además vamos a alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios para nuestra vida. Determínese a ser una persona de convicciones fuertes en Dios. No dude, no desconfíe de su palabra, no desconfíe de sus promesas. Pidámosle a Dios en este momento que Él nos dé ese mismo sentir que tuvo Caleb, un hombre de convicciones firmes. Padre Santo, en este momento imploramos tu ayuda, tu favor. Ayúdenos, Señor, a poder verdaderamente, como estos siervos Josué y Caleb, ser personas de convicciones firmes en el Señor, que no dudemos de tu palabra, que no dudemos de tus promesas, a pesar de que tengamos que enfrentar gigantes, a pesar de que las circunstancias se pongan difíciles, a pesar de las amenazas y lo que las personas en este mundo puedan decir y comentar, aún aquellos cristianos débiles en la fe que quieren hacernos dudar de la palabra de Dios. Ayúdenos a poder mantenernos leales, firmes al Señor. No dudar, sino creer y confiar, para ver, Dios, cómo tu palabra se cumple, cómo tus promesas son fieles y son verdaderas. Por favor, Dios, imploro la fortaleza para cada hermano que realmente quiere hacer tu voluntad, que quiere caminar en pos de usted, que no quiere andar
en una forma inconstante, un día sí, otro día no, sino que quieres honrarte y agradarte. Auméntenos la fuerza, Señor. Ayúdenos para poder continuar hasta el fin, peleando la buena batalla de la fe, corriendo la carrera que tenemos por delante hasta llegar a nuestra meta, que es Cristo Jesús. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, gracias por su fidelidad a la transmisión. No se le olvide, hoy a las 5 de la tarde estaremos entonces conectados a través de Zoom. Espero su participación. Desde las 4:30 usted puede ya entrar y empezar a saludarse unos a otros, y esperamos entonces poder compartir en el culto de esta tarde. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar.